Argensauria y sus disvalores. Por las realidades que vivimos todos los días, lo que informamos, analizamos y explicamos en este programa, estamos en condiciones de realizar un breve resumen de los disvalores vigentes en mucha gente de este país. Aquí un breve listado de lo que muchos no quieren. Uber, no. Cabify, no. Rutas, no. Trenes, no. Flybondi, no. Low cost, no. Trabajar, no. Esforzarse, no. Estudiar, no. Aprender un oficio, no. Seguridad, no. Agua potable, no. Cloacas, no. Guerra al narcotráfico, no. Perseguir delincuentes, no. Bajar los subsidios, no. Bajar impuestos, no. Bajar el déficit fiscal, no. República, no. Urbanizar villas miseria, no. Padre Pedro Opeca, no. Todos estos no tienen también una contraparte, los sí, que también dejan en evidencia los disvalores existentes en nuestra sociedad. Paros, sí. Drogas, sí. Vagancia, sí. Subsidios, sí. Vivir del Estado, sí. Narcotráfico, sí. Fútbol gratis, sí. Aborto, sí. Impunidad a corruptos, sí. Pobreza al 33%, sí. Movilizaciones, sí. Cortar rutas y avenidas, sí. Villas miseria, sí. Populismo, sí. Papa Francisco reproduciendo pobres, sí. Si vas a la escuela, te psicopatean. Si vas en avión, te patotean. Si vas en Uber, te disparan. Si vas en tren, te lo descarrilan. Si vas en barco, te rompen las boyas señalizadoras. Si trabajás, sos un garca. Si ganas plata, sos un oligarca. Si realizás un emprendimiento, sos explotador. El peronismo es el impedimento violento por todos los medios por parte de quienes saquearon sistemáticamente al Estado para que tu vida sea una mierda. El peronismo, ahora junto con la izquierda boba argenta, solo buscan distribuir la pobreza porque solo con la existencia de pobres pueden existir ellos. ¿Quién los votaría en un país desarrollado? Nadie. Queda claro que nuestro problema es que la escala de valores socialmente aceptados y que guían a las sociedades para mejorar, en nuestro país están en crisis. Es un problema cultural muy profundo, muy grave. Es el mayor problema que tenemos. Si no realizamos un cambio en la cabeza, en la sociedad para restituir una escala de valores, Argensauria seguirá vigente y la república no se podrá construir. Para lograr un país serio y en serio, para construir una verdadera república, es necesario que volvamos a tener una escala de valores socialmente aceptada
y respetada y, además, cumplida por todos los argentinos. No hay otro camino. Así comienza Se Pudrió Todo. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora a lo prometido antes del corte, porque hoy a la mañana he visto en el diario El Norte una nota sobre el tema de Uber y las demás empresas que quieren empezar a trabajar en distintas localidades, y si bien nosotros estaríamos bastante lejos de eso, en la nota se deja entrever la preocupación de la gente que hoy está trabajando como taxi y remis. Entonces dijimos, bueno, hay que explicarlo esto porque parece que no se entiende muy bien de qué estamos hablando. Hace tiempo que venimos desarrollando y explicando el tema Uber, Cabify y otras empresas como Lifestyle para el transporte de personas con base en la gestión tecnológica. Hemos dicho ya varias veces que acá el problema es que no se quiere tener mayor competencia. Ese es el fondo de la cuestión. Si sucede en todos los rubros, entonces en este también va a suceder, lógicamente. Y son rubros que están sujetos a un cambio en cuanto a su funcionamiento. Siempre en la historia moderna y contemporánea de la humanidad, épocas de grandes cambios, se han producido resistencias de los que tienen la actividad en su momento y lo nuevo que se va asomando. Si vemos la historia con hechos, datos y documentos, podemos constatar que siempre lo nuevo terminó por ganar la pulseada. Es que cuando se mejoran las condiciones de trabajo y producción de bienes y servicios, el que da el veredicto final es el consumidor, que busca tener mejores productos a un mejor precio. Siempre pasó así. La llegada de lo nuevo también obliga al Estado a cambiar sus reglamentaciones y la carga impositiva. Y acá es donde hay que explicar a los que ya están trabajando de taxistas y remiseros que puede ser muy beneficioso para ellos, porque la llegada de las empresas tecnológicas también es para ellos, no contra ellos. Y por dos caminos se pueden beneficiar. El primero es que ellos mismos se pasen al nuevo sistema. Y el segundo, que se presione junto a lo nuevo para que las municipalidades dejen de cobrar esos tremendos pagos anuales que les exigen para mantener la licencia que les permiten trabajar. Porque a otros rubros no le piden eso, a un kiosco no le piden un aporte anual de gran cantidad de plata. Por ejemplo, imaginen por un momento lo siguiente. Por la llegada de las nuevas empresas tecnológicas como Uber a San Nicolás, se tienen que dejar de cobrar semejante disparate a la municipalidad. Imaginen cuánto pueden bajar las tarifas y por ello cuántos más clientes podrían tener. Además, redundaría en mayor seguridad ya que se paga con tarjeta. Entonces, cuando una persona se anota en el sistema para ser cliente, lo hace con nombre, apellido, número de documento y datos de su tarjeta de crédito o débito personal.
Entonces, el taxista o remisero sabe perfectamente quién es la persona que aborda el servicio y así los robos y la inseguridad pasarían a ser cosa del pasado, ya que nadie roba dando su nombre y apellido y demás datos personales, incluso su propia dirección de donde vive. Entonces, eso de oponerse muestra que mucha gente desconoce cómo es la operatoria con las APP, porque de saberlo podrían mejorar su propio trabajo y brindar mejores servicios. Pero también deja en evidencia que hay una falta de iniciativa muy grande. Por ejemplo, de las remiserías que ellas mismas hace ya muchos años podrían haber implementado por sí mismas una APP para que sus propios clientes se la bajen a sus celulares y tablets y así tener mayor trabajo. Y no es algo difícil de hacer. Pero no, siguieron con el teléfono fijo en la central y de ahí no se movieron, ninguna innovación aplicaron. El mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado. Si se analiza bien el tema, se verá que es mucho mejor lo nuevo que la forma vieja y actual de gestión del trabajo de taxis y remises. Y los políticos también están atrasando mucho. Si no lo ponen en cuestión y se dan cuenta de que no puede ser que a los taxistas y remiseros se les cobre tantos impuestos para que puedan trabajar. Esto redunda en tarifas altísimas. Tener tarifas altas significan menos viajes, menos trabajo y menos ganancias. Acá hay una buena oportunidad para que los trabajadores del volante y las autoridades municipales se pongan a hablar y acordar lo siguiente: bajar mucho los impuestos a cobrarles. Esto llevaría a una baja en las tarifas. La baja en las tarifas redundará en mayor cantidad de clientes. Si implementan un buen sistema de APP, prácticamente se terminarían los casos de inseguridad y robos. Es más, ni siquiera Uber va a pisar San Nicolás si están bien organizados en el trabajo que están realizando y en forma moderna. Tendrían además plena libertad para el marco tarifario, ya que el Consejo Deliberante ya no tendría más nada que ver en el asunto. ¿Cuándo será que perderemos el miedo a lo nuevo? Todo lo que funciona en el mundo, acá en Argensauria, es un problema. Debemos cambiar la cabeza porque de esta manera frenamos el progreso no solo del país, también frenamos el progreso de mejora en los servicios para las personas y frenamos las mejoras en las formas de trabajar. Para finalizar, recordemos los conflictos que se produjeron cuando comenzaron a aparecer las remiserías. Los taxistas se pusieron en pie de guerra, ¿se acuerdan? También hubo gran violencia acá en San Nicolás contra los primeros remiseros y también contra las remiserías. Hubo muchos conflictos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Qué realidad ven hoy? Que taxistas y remiseros trabajan sin problemas. Entonces, ¿para qué tener conflictos si esa etapa la podemos saltear y desde ahora ponerse de acuerdo? ¿La dirigencia política estará a la altura de la situación para tener buenas legislaciones al respecto? Veremos qué sucede. Veremos en los próximos días, semanas, quizá meses, a ver si hay alguna definición en serio con respecto a este tema. Pasando ya directamente al plano municipal,
La semana pasada comentamos la denuncia del kirchnerismo contra Cambiemos en la provincia por los aportes económicos de la campaña electoral del 2017, en donde aparecía en los listados gente que luego dijo que no había aportado. Vidal entonces, el viernes pasado, pidió que realicen una auditoría y propuso que los aportes a los partidos políticos, a todos los partidos, sean de ahora en más bancarizados para que todo sea más transparente. La denuncia era porque en los padrones de aportantes aparecían personas que no habían aportado. Esto deja al descubierto que hay dinero negro o de empresarios que no quieren darse a conocer públicamente en sus aportes, y entonces para ese dinero decir, bueno, no lo dio fulanito, sino que lo dio menganito, meten ahí a gente que puede estar afiliada, que son concejales del partido, candidatos, etcétera. Y no es la realidad, esa gente no puso plata, la puso otra. Ayer ampliamos esa información dejando en claro que el tema de figurar personas haciendo aportes y que en realidad no los hacían era una cuestión que afecta a todos los partidos políticos. Recordemos, por ejemplo, que ya está aprobado el aporte de dinero de sectores ligados al narcotráfico a la candidatura de Cristina Fernández en la campaña del 2007. El tema de la efedrina y todo eso. Ahora aparece una nueva lista de nombres que deja al descubierto esta irregularidad en el financiamiento de la campaña de Daniel Scioli en el 2015. Igual a lo que sucedió con Cambiemos y otros partidos. Por ejemplo, el Frente para la Victoria también tiene una lista de aportantes que incluye a personas fallecidas, exfuncionarios e individuos que se presentaron a la justicia y negaron haber colaborado. Estas cosas pasan cuando los partidos políticos reciben aportes para su campaña, pero el aportante no quiere figurar. Puede ser por distintos motivos, vaya uno a saber, ¿no es cierto? Uno de ellos es que hay empresas que aportan a 2 o 3 candidatos al mismo tiempo y quedaría muy mal si figurara en listados de distintos partidos. Por ejemplo, la empresa X aporta a los 2 o 3 principales candidatos que tienen más posibilidades de ganar la elección. Porque en nuestra historia sucedía que un empresario aportaba a un partido y si ganaba las elecciones, el partido devolvía el favor con contratos, ¿se entiende, no es cierto? Por ejemplo, siendo proveedores del Estado o dándoles obras públicas o alguna concesión, incluso impositiva. Entonces, si una empresa figura como aportante a 2 o 3 partidos, el que gane dirá, pero sos un chanta, también le diste guita a mi contrincante, y queda en evidencia que dando a 2 o 3 para ver que alguno gane la elección, el aporte solo es para ganar contratos por parte del Estado. Por eso, la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal es muy buena. La propuesta consiste en bancarizar los aportes a las campañas de los partidos políticos. De esa manera se sabría perfectamente quiénes son los aportantes sin mayores inconvenientes. Y también se terminarían las especulaciones respecto de si una empresa da plata a algún partido para luego de ganar ese partido la elección, tener más cantidad de contratos. Queda todo a la vista con esta forma. Todo lo que sea para transparentar este tipo de problemas actuales debe ser apoyado y bienvenido. Realmente a nosotros nos parece que está muy bien esta propuesta de bancarización.
Lógicamente hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa, y vaya uno a saber después qué inventan. Pero todo lo que tienda a transparentar las distintas acciones públicas siempre es bienvenido. Siempre. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7, desde la ciudad de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, para toda la zona de influencia. Ahora entramos en el plano nacional. Uy. Bueno, disculpen, perdón por las risas, pero es que tengo que comenzar el panorama nacional dejando algo en evidencia y... ¡Ay, mi Dios! En este programa hemos dicho muchas veces que la prensa maneja el tema del dólar como si fuese una catástrofe. La semana pasada, el viernes, por ejemplo, dijimos que el dólar estaba bajando y que quedó en 27,26 pesos y que no salió publicado en ningún diario, en nada, en ningún lado, nadie le dio pelota. Hoy el dólar subió a 27,50, es decir, 14 centavos. Y está en todos los diarios digitales y seguramente estará en primera plana el día de mañana, en el diario de papel. Entren y vean, van a ver en Clarín, La Nación, Perfil, Página 12, Tiempo Argentino, Infobae, en todos. Son de manual. Bueno, lo diremos una vez más, el dólar puede subir y bajar. Cuando baja no es noticia. Cuando sube, así sea 5 centavos, lo convierten en noticia con titulares tremendistas. ¿Piensan que así venden más? Puede ser, ya que muchos argentinos son tremendistas por naturaleza. Es como que los argentinos lo llevamos grabado en el ADN. Y sí, somos como el tango, siempre mal, siempre queremos sufrir. El dólar, como el euro u otras monedas, seguirán subiendo mientras nosotros sigamos teniendo altos niveles de inflación. Por ejemplo, en el mes de junio tuvimos 3,7% según informó hoy el INDEC. Y seguiremos teniendo inflación mientras sigamos teniendo déficit fiscal. Y en este país eso se hace muy difícil porque nadie quiere perder sus curros. Sí, sus curros. Si tocas en un lado, saltan de ese lado. Marcha, piquete, corte, amenaza de paro, la lucha. Si tocas en otro lado, saltan del otro lado. Un mensaje muy bueno en las redes sociales sobre este tema, que deja al descubierto una parte de este desquicio del que todos somos parte, es de una persona llamada Martín Carranza Torres. Su mensaje es el siguiente, cito: ¿por dónde empezar el ajuste? ¿Quieren empezar por los más ricos? Está bien, empiecen por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. ¿Quieren empezar por los más improductivos? Bien, entonces empiecen por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. ¿Quieren empezar por los más corruptos? Bien, entonces, empiecen por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. ¿Quieren empezar por los responsables del desastre? Bien, entonces empiecen por los sindicalistas, los jueces, los políticos y los contratistas del Estado. ¿Qué sé yo? Tiro ideas nomás, distintas opciones. Fin de la cita. ¿Qué le pareció? Tremendo. Y bueno, pero son parte de la realidad que nosotros tenemos.
Fíjese, por ejemplo, la diferencia entre Argentina y Brasil con el tema de los jueces. Allá la justicia hace tiempo que tiene presos a más de 100 personas, entre empresarios, políticos, expresidentes, sacaron a la presidenta Rousseff, todos los delincuentes que estuvieron recibiendo coima, todos afuera de los cargos que tienen y adentro de los juicios. Y sobre este tema nosotros no hemos avanzado absolutamente nada. Ya el año pasado les dijimos que una delegación encabezada por Gils Carbó, la que era procuradora, la que maneja los fiscales y todo eso, que venía ya de la época de la presidencia de Cristina Fernández, viajaba con jueces y fiscales para entrevistarse con los de Brasil, pero que eso dijimos, y está grabado, lo puede buscar ahí en el sitio web nuestro, si es que no nos quiere creer, dijimos que eso no iba a llegar a nada porque Gils Carbó y los que viajaban eran todos parte de Justicia Legítima. Y esa gente no falla, no actúa, no juzga de acuerdo con la ley, sino de acuerdo con su militancia política. ¿Y qué pasó? Tuvimos razón, no pasó nada. No avanzaron las causas, está todo dormido. No obstante, paralelamente, luego de que Alejandra Gils Carbó renunció, durante los primeros meses de este año ya hubo avances al respecto y al parecer estaríamos a un pasito nada más de firmar un tratado con Brasil, ya que Gils Carbó no está más y esta gente que de Justicia Legítima está tan desprestigiada que no están en estas negociaciones, que habría un pacto judicial entre Argentina y Brasil a punto de firmarse por el tema Odebrecht. Es un acuerdo por el que las declaraciones de los imputados y las pruebas de un país serán aceptadas por el otro. Sí, es decir que lo que se haga en los juzgados de Brasil será tomado en cuenta en los juzgados de acá de Argentina y viceversa. De esta manera se agilizarían las causas en nuestro país y se recibirían las pruebas contra funcionarios del gobierno kirchnerista, en donde los más complicados son Julio De Vido y Roberto Barata, además de Carlos Wagner y Corcho Rodríguez. Los tribunales del país vecino, es decir, Brasil, podrán usar las pruebas brasileñas para acusar a exfuncionarios involucrados en irregularidades. ¿Y exfuncionarios de dónde? ¿De Brasil? Sí, pero también de Argentina. Y en Argentina se puede hacer lo mismo. Vamos a ver, cuando se anuncie esto, realmente cómo es, cómo queda. Estos son trascendidos que hay hasta el momento, que les podemos ir adelantando. Quizá en las próximas horas tengamos alguna novedad al respecto. Ojalá que se pueda avanzar en serio y a todos estos corruptos que han robado todo, meterlos a todos adentro de una vez por todas y dejémonos de tanto circo. Y si de problemas hablamos, bueno, nos vamos al sur con el tema de los mapuches y los maputruchos, porque hay de los dos acá. Y vamos a explicar también por qué pueden ser maputruchos, por lo menos algunos. Resulta que ayer comenzaron otra vez los conflictos, que en realidad vienen desde hace unos días atrás, pero conflicto serio ayer, porque volvieron a cortar la Ruta 40, tomaron un hotel del Estado en Villa Mascardi y ahora tomaron la sede de Parques Nacionales en Bariloche. Están muy de la cabeza estos tipos, ¿eh? Es un grupo de entre 20 y 30 personas donde incluso dentro de este grupo hay chicos. Varias de esas personas están enmascaradas y muy pocas con la cara descubierta. Quemaron árboles, ramas y gomas. Claro, después
sacan la bandera de la biodiversidad y la defensa de la naturaleza, sí, claro, anda a creerle vos. Pero en sus declaraciones dicen que ellos no se hacen cargo. ¿Cómo? Sí, al parecer los mapuches están distanciados de algunos violentos que dicen ser mapuches, y esto lo explicamos el año pasado también, y alguna vez me parece que este año, también en abril. Hay informes de los mapuches que dicen que estos que ahora están diciendo que Villa Mascardi es territorio sagrado, pertenecen a grupos que antes, hasta hace un tiempo atrás, nadie conocía en la zona. Entonces, si ni los mismos mapuches conocen a esta gente, y que son los que vivieron en la zona desde hace muchos años, gente del lugar, como se suele decir, estos que aparecen ahora son parte de los oportunistas que vienen denunciando hace ya mucho tiempo y que están dentro de la RAM, la resistencia esta mapuche, la resistencia ancestral mapuche. Y sobre el mismo tema, bueno, había una noticia que ayer no tuvimos tiempo de dar, y es que en la causa de Facundo Jones Wala, el maputrucho detenido en el sur esperando la extradición a Chile, hay una buena y una mala noticia. Resulta que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó liberar a Jones Wala, pero pidió que sea beneficiado con la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Esta situación, la de estirar y estirar y estirar y dar beneficios a los delincuentes, es lo que tantos argentinos seguimos criticándole al sistema judicial. ¿Qué esperan para extraditarlo si ya eso fue probado, aprobado? Es inconcebible esta situación. Realmente no se puede creer lo que está pasando. No se puede creer. Bueno. Ahora vamos a explicar también una nota que salió publicada hoy en el diario La Nación, que hace referencia también a temas que nosotros tocamos el año pasado, y es sobre un tema que es lamentable. A ver, fíjense lo que está pasando. Se trata de las llamadas empresas fantasmas del Estado. Sí, así como lo escucho, empresas fantasmas del Estado. Se les dice así ya que hace tiempo no cumplen función alguna, pero siguen existiendo y producen gastos millonarios. Son empresas que existen todavía porque tienen juicios pendientes en su contra y tienen que llevar adelante las diligencias judiciales hasta su consecución y que se termine y pagar lo que tienen que pagar. Son juicios pendientes en su contra y tienen que pagar los desastres que hicieron gobiernos anteriores. Varios gobiernos anteriores estamos hablando. Por eso los juicios que hacen son siempre para que nosotros tengamos que pagar. Son todos juicios prácticamente perdidos. Y es parte de la pesada herencia. Por más que a algunos no les guste lo que estamos diciendo de esto de la herencia, pero es la verdad. ¿Qué quieres? Si te están llegando las cuentas, tenés que pagarla. Estas empresas fantasma en los últimos 20 años nos han costado 173 millones de dólares. Son las siguientes empresas. Miren, por ejemplo, esta que le nombro primero le va a resultar muy conocida. ATC, Argentina Televisora Color. Cuando el gobierno militar organizaba el Mundial de 1978, creó ATC y que iban a transmitir en colores y todo eso. Y sí, es la actual televisión pública, el Canal 7, que le dicen que no transmite más por Canal 7, cualquier cosa ella esto. Es decir, es la empresa anterior a la televisión pública. Tiene un presupuesto anual de 1.300.000 pesos que pagamos todos nosotros.
Otra empresa fantasma es LAFSA, con un presupuesto anual de 1.900.000 pesos. INDER, otra empresa cuyo presupuesto es, y escuche bien, 150 millones de pesos anuales. Fíjese la cantidad de guita que se nos va en esto. Y la anterior, Telam Saip, con 20 millones de pesos anuales, que fue reemplazada por la Telam Sociedad del Estado, que es la actual. Y hay otra más, ¿se acuerda de Lotería Nacional? Bueno, entró en liquidación este año, ya que se transfirieron sus actividades a las provincias. Todas estas empresas, como otras de menor importancia, todavía tienen empleados que realizan tareas administrativas y judiciales para su liquidación definitiva. Lo que pasa es que no la pueden liquidar definitivamente mientras sigan existiendo juicios vigentes. Un caso emblemático de la corrupción de gobiernos anteriores es Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, que es la LAFSA, con ese nombre tan raro así, ¿no? Es una compañía aerocomercial creada en el año 2003 por Eduardo Duhalde, pero nunca tuvo aviones y jamás realizó un solo vuelo. Solo fue creada para desviar dinero que luego fue blanqueado por mecanismos ya conocidos durante el kirchnerismo y el avance de las causas judiciales, en donde uno cuando empieza a ver la operatoria, cómo la hacían, y queda en ridículo el asunto. Queda bien en claro cómo era. Creaban empresas, le asignaban un presupuesto y esa empresa no hacía nada, no existía prácticamente en la realidad, era para robarse la plata. También está el Instituto Nacional de Reaseguros, conocido con la sigla de INDER, que comenzó en 1992 en el gobierno del sultán de Anillaco y cerró finalmente en abril de este año 2018. ¿Y cuánto nos costó? 150 millones de dólares. ¿Y quién tiene esa plata hoy? ¡Ja! ¡Ja! ¿Quién la tiene? Este tema es importante porque nos muestra cómo se creaban empresas por parte de gobiernos corruptos solo para desviar y robar dinero de todos los argentinos. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo de presidente y creo una empresa del Estado. ¿Qué sé yo? Cachirulo Sociedad del Estado. ¿Y para qué? Y bueno, yo digo que Cachirulo Sociedad del Estado es para fabricar rieles. Pero yo no tengo ninguna maquinaria, ningún establecimiento industrial para crear rieles, para fabricarlos. Y entonces invento papeles. Le vendí 18.000 rieles al Ferrocarril Belgrano, que también es del Estado. Y entonces yo, como soy el gran corrupto, firmo la venta y también firmo la compra. Y ese dinero me lo llevo y lo distribuyo entre los otros cómplices. Y los rieles nunca existieron. Es como decíamos ayer, cuando explicábamos los documentos que se encontraron recientemente con la firma de Devido, que 8 días antes de irse del gobierno, en diciembre del 2015, firmó un pago de 70 millones de dólares por un gasoducto en Santa Cruz que nunca se construyó. Muchachos, ¿cuándo nos vamos a avivar de esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir apoyando a políticos corruptos? Está todo, los tienen todo publicado, está todo publicado. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos a una buena noticia. Se han dado
las últimas noticias sobre los resultados que se están obteniendo en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, respecto de las inversiones que se están realizando desde hace 2 años con el tema de la explotación del gas y el petróleo. En los últimos 5 meses, la producción de gas se incrementó el 5,8% y la de petróleo un 7,5%. Estos aumentos se han dado en los últimos 5 meses. Hoy, para tener una referencia de comparación mundial, allí en Vaca Muerta se producen 111.000 barriles de petróleo por día. Cada barril, recordemos, tiene 159 litros, como lo hemos explicado otras veces anteriores. Son esos barriles, los cortitos, los que nosotros podemos ver en estaciones de servicio, por ahí, y no son de los altos que se usan, por ejemplo, en las obras de construcción, esos son de 200 litros, estos son los más peticitos. Además, se pudo bajar el costo de producción y se dio más trabajo. Y esto también es algo de lo que también estuvimos hablando en tantos programas anteriores respecto de gente que se queja que no encuentra trabajo. Bueno, acá hay trabajo a lo loco en Neuquén. Y no alcanzan a cubrir todos los pedidos que tienen porque no se presenta la gente. Y ahora una aclaración. Como en algunos de los últimos programas estuvimos informando sobre las inversiones, que nada informan los medios tradicionales como radio, televisión, diarios nacionales, sobre las inversiones que se están haciendo, provocó el enojo de algunos radioescuchas diciendo que le hacemos propaganda a Cambiemos. A ellos les contesto lo siguiente, miren, 1, es información. Y de buenas noticias, tenemos que esconderlas porque a algunos no les conviene que el país se desarrolle y le vaya bien. Discúlpenme, pero son patéticos. 2, no es propaganda para alguien en específico. Es decir, lo que pasa, es decir justamente lo que pasa, lo bueno y lo malo. ¿Cuántas críticas le hemos hecho al gobierno? Montones. Y para que, bueno, los muchachos que quieren que el país se hunda en la miseria para ver si ganan la elección del 2019, sin importarles nada lo que pasa a la gente, les doy esta información que es del sábado pasado. Salta lanzó una licitación de 12 áreas petroleras para reactivar la inversión que será de entre 40 y 100 millones de dólares para la producción de gas y petróleo. Y si ya están gritando e insultando por ponerse nerviosos, les aclaro que esas licitaciones no son de la nación, sino de la provincia que es gobernada por Urtubey, un gobernador del peronismo. Entonces, a ver, muchachos, dejen de tirar para atrás, queriendo que al país le vaya mal, que a la gente le vaya mal, que esté mal, para ver si ustedes pueden rasguñar algún votito más y tener alguna posibilidad de ganar las elecciones del 2019. Vamos, se les nota mucho. ¿Ahora qué? ¿Van a ir a criticarlo a Urtubey, que es del partido peronista, porque hace inversiones que le van a permitir a esa provincia ganar mucho dinero y mejorar las condiciones de vida de su propia gente, dar trabajo? Es como dijimos en la introducción, en el editorial. Acá hay unos disvalores que son realmente tremendos, tremendos. Y ahora un palazo para esta gente, ya que son tan vivos. Procesaron a Andrea del Boca y a Julio De Vido. ¿Cuántas causas tiene Julio De Vido ya? ¿Por qué? Por defraudar a la administración pública. Y es por el caso de la novela Mamá Corazón. La etapa de instrucción ya terminó, tomaron todas los testimonios de los implicados, de los denunciados, y ahora los procesaron.
Además, Andrea del Boca fue embargada por 50 millones de pesos y debido por 60 millones de pesos más. Ahí tenés, ¿sí? Procesados. ¿O alguien vio Mamá Corazón? ¿Alguien la vio? No. Es igual que todas las obras que se pagaron y que no existen. Todo mentira, todo para robar plata. Otra causa, y ahora justamente para pegarle a la Unión Cívica Radical y a Cambiemos, resulta que la Cámara de Casación revocó la exhibición de prisión de la diputada nacional Aída Ayala, quien enfrenta un pedido de prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, en una causa que investiga la renegociación de contratos para la recolección de residuos cuando ella era intendente de Resistencia. Bueno, pero también tenemos que decir que Capitanich, que es justamente de la contra, nada dijo respecto de los contratos de Aída Ayala. Es más, siguen vigentes bajo la órbita del gobierno de Capitanich. Entonces parece muy raro esto, tiene olor a opereta, o están todos prendidos, no hay forma acá. No hay forma. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que la causa avance y rápido, ¿no? Que estemos 10 años esperando a ver si hubo o no hubo. No, esto tiene que resolverse lo antes posible. Lo antes posible. No puede ser que sigamos con estos casos que duran y duran y nunca se llega a nada. No puede ser. Malena Pichot, ¿la conoce? Ella y su panel del programa de radio que hace insultaron y dijeron en vivo que Jorge Lanata debe morir por dudar que el 97% de las mujeres sufrieron violencia machista. Sí, el 97% es un dicho que tiene Malena Pichot diciendo que el 97% de las mujeres sufrieron violencia machista. ¿Y de dónde saca la cifra? Bueno, Jorge Lanata dijo que dudaba muchísimo de esa cifra y Malena Pichot junto con su panel salieron a pedir directamente la muerte del periodista. Lanata en realidad dijo que las feministas están exagerando en todos los datos. Bueno, y esto ya se comprobó que es verdad. Por ejemplo, este dato que tiraron y que siguen diciendo que se hacen en la Argentina 500.000 abortos por año, un bolazo de aquellos. Y esto de Malena Pichot y su gente es apología del delito e incitación a la violencia. Otro ejemplo más, si van tantos, es lo que dijimos muchas veces en las últimas semanas. Ya van a ver que cada vez va a haber mayor cantidad de comunicadores, periodistas, políticos, militantes, expresando barbaridades, mayor violencia, va a haber actos de vandalismo, de sabotaje. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Casi todos los días les estamos tirando ejemplos. No les tiramos más porque hay muchos más, pero para no tirar tanta mala onda. Tiramos algún ejemplo como para no olvidar que este tema está en danza, que existe. Bueno, es así. Nosotros tenemos hoy un comentario pequeño para seguir lo que habíamos dicho la semana pasada, porque no me gusta que las cosas queden ahí y que después digan, ¿y dónde está la consecución de lo que habíamos empezado a decir? Y que tiene que ver con el tema de la AMIA. Habíamos dicho que uno de los implicados, acusados de organizar el atentado a la AMIA, era un funcionario del gobierno iraní llamado Ali Akbar Velayati, que viajó a la Federación de Rusia y que el juez Canicova Corral, a través de nuestra Cancillería, le pidió a ese país la detención de este personaje para luego
realizar la extradición ni juzgarlo acá en el país. Bueno, la Federación de Rusia no lo detuvo, entonces siguió viaje. ¿Y a dónde fue? Fue a China. Y entonces otra vez el juez Canicóbal Corral manda el pedido de arresto a ese país. Pero hay un problemita. Entre Argentina y China no hay un tratado de extradición, así que hoy Velayati está tomando el avión tranquilamente y se va a volver a su país. Esto es lo que sucede con este tema que habíamos comentado la semana pasada. Tristísimo, pero es la realidad de lo que sucede con nuestro país. Bueno, vamos a pasar al ámbito de la educación, porque hay algunas cuestiones que nosotros venimos tratando y que, bueno, cuando se da a conocer la información, me encanta en el sentido de que destruye el desastre que se hizo años anteriores. Fíjense lo que pasa ahora. Desde la Ley Federal de Educación, que fue promulgada en 1993, el sistema educativo argentino entró en una decadencia terrible y hace ya muchos años, está en el nivel de catástrofe. En todos esos años hemos tenido muchas mentiras dichas por los gobiernos que fueron pasando y por gran cantidad de pedagogos de escritorio, que son esos que se largan a escribir notas, a salir en televisión, a escribir libros con palabras muy lindas, pero que nunca estuvieron dando clase en una primaria o en una secundaria, son unos chantas. Y esos pedagogos de escritorio, desde 1993 para acá, principalmente son de Flaxo, que es la facultad americana de Ciencias Sociales. Todos son unos chantas, todos unos delincuentes y terroristas que minaron todo el sistema educativo, así clarito se los digo. Estos terroristas de la educación, los de Flaxo, se la pasaron difundiendo ideotas inconcebibles, como que es mejor no exigirle a los alumnos porque les crea grandes conflictos psicológicos. ¡Qué bárbaro, Dios santo! Entre tantas ideotas, todas enfrentadas y dejadas en evidencia por muchos docentes que nunca nos entregamos a esa mediocridad, que fue una de esas ideotas que el jardín de infantes para los chicos más pobres compensaba sus desigualdades sociales. Sí, eso decían, que si un nene pobre de una villa miseria, un barrio pobre, entonces si iba al jardín de infantes quedaba en igualdad de condiciones con los chicos de sectores medios y altos. Esta pelotudez extrema fue puesta en evidencia por los docentes que denunciamos todo el tiempo que por el camino seguido destruiríamos la educación. No nos escucharon, ni los gobiernos, ni los colegas docentes que ya estaban militando para un partido político, el peronista principalmente, y diciendo sí señor, sí señor, sí señor a todo lo que le bajaba el gobierno del peronismo. Y tampoco fuimos escuchados por la sociedad. Los padres miraban para otro lado, no querían tener problemas. Los periodistas muy poco publicaron sobre esto, casi nada. Pero ahora, ¿qué pasó? Se publicó un estudio realizado por el Observatorio Argentino por la Educación que deja bien en claro que esta es otra idiota, otra mentira descomunal, eso de que un chico pobre, por ir al jardín de infantes, luego empieza la primaria en igualdad de condiciones con chicos de otros sectores. Bueno, el Observatorio Argentino por la Educación dejó en evidencia que esa idiota
es otra mentira más. Hicieron varios estudios respecto de este tema y que deja en evidencia que los factores que atentan contra las desigualdades sociales tienen que ver con el déficit alimentario, como ya tantas veces explicamos, de lo que nos está enseñando el doctor Albino, que si un bebé en gestación y hasta los 5 años no recibe una alimentación como corresponde, va a tener atraso en su desarrollo intelectual. Entonces, las desigualdades sociales tienen más que ver con el déficit alimentario, la atención en salud, vivienda digna y un entorno social positivo, con valores, gente trabajadora, gente de buen carácter, digamos, que no ande con la droga, con el alcohol, que en el barrio todos se ayuden, que sean buenos vecinos. El jardín de infantes por sí solo de nada sirve, dice el estudio. Repito, el jardín de infantes por sí solo de nada sirve, no hace nada. El jardín de infantes sí es importante, pero ninguna diferencia hace si los otros factores no cambian para mejor. Es simple y sencillo lo que venimos diciendo tantas veces, tantos docentes, y que no sé, me parece que hay mucha gente a la que no le convenía que digamos determinadas cosas, que las dejemos en evidencia. Y bueno, así estamos, y así vamos. Del ámbito internacional, hay una cuestión que salió en varios noticieros, bueno, lo comentamos porque es algo que salió mucho, que es la reunión que han tenido los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, que conversaron en privado, y vaya a saber las cosas que han tratado. Tienen varios temas ahí dando vueltas, pero lo que se publicó en la prensa y lo que se dijo es todo nada más que bla, 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 porque no hubo un comunicado oficial donde dice, hablamos de tal tema, tal tema, tal tema, tal tema, dijimos tal cosa, llegamos a tal conclusión, en este tema, en este tema, en este otro, y en aquellos otros lo dejamos para más adelante o los vamos a estudiar. No dijeron nada de eso. Nada. Entonces, todo lo que se pueda decir son solamente especulaciones que puedan hacer algunos periodistas que quieran llenar minutos o hacerse los importantes. Acá el asunto es bastante pesadito entre estos dos señores, entre estas dos potencias, porque, por ejemplo, todavía está en veremos esta acusación que se hizo contra la Federación de Rusia de los hackers que se movilizaron durante la campaña electoral en Estados Unidos, o que permanentemente quieren hackearle los sistemas de servicios y hasta incluso los sistemas de la defensa. Hay una guerra no declarada, donde también está China metida en esto, y también Israel. Es decir, no te van a andar diciendo realmente qué están hablando. Al menos no salieron con ojos morados y la ropa desgarrada. Bueno, por lo menos esa es una buena noticia. Ojalá que se pongan de acuerdo en, por ejemplo, bajar la cantidad de armas nucleares. Por ejemplo, mejorar las condiciones del comercio entre ambos países. Comercios para beneficiarse, por ejemplo, con comida, con elementos industriales para apoyarse en la producción de más y mejores bienes y servicios a mejores precios. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa porque realmente hay muchos temas entre estas dos potencias que son bastante pesaditos, muy, muy pesaditos. Bien, vamos a ir ahora
a un informe y luego a música. Vamos al informe de la casa inteligente o la domótica, que tanta repercusión tuvo en su momento cuando lo estuvimos pasando y que al parecer a mucha gente le estuvo interesando este tema. Y a pesar de que al audio lo pueden bajar de nuestro sitio web, nos insisten para que lo volvamos a poner al aire. Bueno, está bien, va. Vamos con la domótica, a ver qué es eso. Informe La Casa Inteligente, o conocido también con el concepto de domótica. ¿Y domótica qué quiere decir? Quiere decir automatización del hogar. Si usted busca domótica en internet, va a ver que salen muchísimas páginas y videos explicando este tema. Ahora nosotros en este informe vamos a aclarar algunos de ellos. Y el concepto en sí, casa inteligente, hace referencia a la aparición de tecnologías modernas que nos hacen más fácil la vida. Esto es posible a los avances de Internet y conexiones inalámbricas como el Wi-Fi, el NFC, el Bluetooth y la nanotecnología. Hoy, todo tipo de artefacto doméstico puede ser automatizado y controlado en forma local y a distancia por las personas. Vamos a ir explicando todo esto. ¿Y qué beneficios nos trae la domótica? Ahorro de energía. Por ejemplo, controlando la iluminación. Hay luces que se prenden en forma automática cuando alguien entra a una habitación y se apagan automáticamente al salir de ella. Mejora en el confort, por ejemplo, realizando tareas del hogar como barrer, lavar la ropa o hacer la lista de compras en forma automatizada. Seguridad. Por ejemplo, teniendo un sistema que avisa al celular o smartphone si alguien abrió una puerta o ventana, si se detectan movimientos y se puede llevar un registro automatizado de las entradas y salidas de los ocupantes de la casa. ¿Qué sistemas inteligentes hay en el hogar o para el hogar? ¿Qué podemos conseguir como sistemas inteligentes para nuestra casa? Sistemas de alarmas con sensores de movimiento, de apertura de puertas y ventanas y también cámaras. Climatización del hogar con frío o calor. Si decidimos que queremos temperaturas entre 20 y 24 grados, si baja la temperatura, prende la calefacción automáticamente. Si sube la temperatura, prende el aire acondicionado. También podemos tener un riego automatizado de parques y jardines, de macetas. La realización de tareas específicas a determinadas horas en forma automática. Por ejemplo, lavar la ropa y hasta cocinar. Abrir y cerrar cortinas o persianas. Prender o apagar diverso tipo de equipamiento a determinadas horas, luces, equipo de música, lavarropas, cocina, el riego, etc. Ahora, todo esto, sí, suena muy lindo, pero ¿es difícil de instalar? Hoy, con las conexiones inalámbricas, no se requieren obras. Es decir, el romper paredes para pasar cables, eso ya es viejo, ya no va más, no existe. Los aparatos se compran, se ponen donde uno los quiere, se los prende, se los configura y listo. Y encima configurarlo es facilísimo. Todo se puede manejar desde una app para el teléfono celular o smartphone o una tableta o incluso una notebook o una computadora personal. Incluso también sin estar en la casa. Por ejemplo, si está en el trabajo y quiere regar el jardín, puede hacerlo. Abre la app, se conecta con la casa,
elige el aparato que quiere que funcione. Entre ellos estará, por ejemplo, nombrado el sistema de riego. Lo prende y le dice que funcione durante 15 minutos, por ejemplo. O ni siquiera eso, ya lo tiene programado para que todos los días prenda 15 minutos a las 19 horas, por ejemplo. Es difícil entonces de configurar. No, es facilísimo. Se enchufa el aparato, se lo busca desde la aplicación del celular a la computadora, se le pone un nombre y luego se lo puede controlar o automatizar. ¿Y qué diferencia hay entre controlar o automatizar? Bueno, controlar significa que se lo puede prender o apagar desde cualquier lugar del mundo. Y automatizar significa que ejecuta acciones en un horario y ya que han sido predeterminados. Por ejemplo, que, como decíamos recién, que todas las tardes a las 19 prenda los regadores del jardín durante 15 minutos. ¿Y qué aparatos se pueden conectar? Mire, la lista es muy larga. En la Argentina no tanto porque recién están entrando, pero la lista es inacabable porque todos los días a nivel internacional surgen aparatos nuevos, con nuevas funciones. En la Argentina tenemos muchos y vamos a tener más todavía en los siguientes meses y años. Bueno, entonces, ¿qué aparatos se pueden conectar? Primeramente hay que tener en cuenta que se conectan a la casa inteligente los aparatos preparados para conectarse, es decir, no cualquier aire acondicionado puede conectarse, no es así. Tiene que ser uno del tipo Smart, de los que se conectan por Wi-Fi. Es como el televisor. Los televisores de tubo, los viejos, no se conectaban a nada más que a la antena o al cable del servicio que contratamos para que nos brinde los canales. Pero los televisores actuales, los planos, vienen con una computadora interna y uno por pantalla puede elegir conectarse a internet para ver, por ejemplo, Netflix u otro canal o jugar. Hay juegos en línea que uno puede tener ahí en el Wi-Fi. Es decir, se conectan a la casa inteligente los aparatos que están preparados para conectarse. Teniendo en cuenta eso, los electrodomésticos y aparatos a conectar pueden ser, y acá vamos a ver una lista. El celular o el smartphone, una notebook, una computadora de escritorio, el televisor, una heladera, lavarropas, el horno microondas o eléctrico, aire acondicionado frío-calor, luces interiores y exteriores de la vivienda, motores para abrir y cerrar cortinas y persianas, además de las puertas también, una cafetera, aparatos de riego de jardín y macetas, aspiradora y barredora robotizada, alarmas de sensores de movimiento y de apertura o cierre de puertas y ventanas, cámaras de vigilancia, equipos de audio y todo tipo de aparato que salga al mercado o que se pueda adaptar con los diversos kits ya existentes o a salir en el mercado en breve. Vamos a dar varios ejemplos ahora. Por ejemplo, de seguridad. Si un sensor de movimiento se activa porque detecta que hay alguien en la casa, avisa al dueño por una señal al celular o smartphone. Un ejemplo sobre el confort. Estando en el trabajo y a punto de salir para la casa, puede activar el horno para que cocine la comida que dejó al salir de casa para que esté lista cuando llegue a su hogar. Un ejemplo práctico para ahorrar en luz. Las luces se prenden al entrar a un ambiente o al expresar luces con la voz. Se apagan al irnos del ambiente o al decir luces.
Sí, cosa de mandinga. Ejemplo para un fanático. Estando en el trabajo, al salir hacia su casa puede activar no solo que esté lista la comida para cuando llegue, también que la temperatura ambiente se encuentre en, digamos, 22 grados y que en el equipo de música esté reproduciéndose la Quinta Sinfonía de Beethoven para cuando usted llega y entra. Otros ejemplos. Podemos llevar un control específico de la existencia de alimentos, su consumo y que al consumirlos se vaya haciendo la lista de las compras. Una heladera inteligente lo hace respecto de lo que tiene adentro, haciendo un inventario permanente de lo que ingresa y de lo que se saca de ella. Podemos conectar la computadora del auto con el sistema central de la casa para controlar los aparatos cuando estamos de viaje. También podemos pasarle música para llevar en el auto en forma inalámbrica. Podemos tener un sistema de apertura de puertas exteriores cuando nos detecta que nos acercamos a la casa o al auto y así prescindir de las llaves. Podemos tener paredes que cambien de color o imágenes de acuerdo a nuestros gustos cada cierto tiempo. Sí, igual que vemos en algunas películas. Todo eso y mucho más se puede hacer con la llamada casa inteligente. Muchos ejemplos podemos ir dando, podemos ir pensando a ver qué te podés hacer. Por ejemplo, el tema de apagar y prender luces diciendo luces o con un sensor que vea si hay gente o no en el ambiente. Uno dirá, uy, pero tengo que desarmar toda la instalación eléctrica. No, para nada, porque, a ver, ese velador que tiene ahí en la mesa está enchufado a la pared. Bueno, lo que se venden ahora son unos aparatitos que van entre la pared y el enchufe del velador. Ese aparatito es el que recibe la señal de luces para prender o apagar, o es un aparato que tiene un sensor que detecta si hay gente o no. Si hay gente la prende, si no hay gente la apaga. Y es así como vemos muchas veces en las películas de ciencia ficción o esas futuristas. Y sí, esto ya es posible, no es que va a venir a futuro, no, ya está, ya existe. Lo que pasa es que en nuestro país todavía no entraron todos los kits y todos los aparatos que uno puede observar que existen en el mercado mundial. Está bien, los puede comprar a través de internet y se los llevan incluso hasta su casa. Pero el tema es que muchas veces uno los quiere ver, los quiere probar, y cuando va a las casas de electrodomésticos, por ahí uno pide una heladera Smart y te miran medio raro. ¿Cómo una heladera Smart? ¿Qué es eso? Y son las que se conectan vía Wi-Fi a la computadora central de la casa. O, por ejemplo, un microondas Smart, de esos que se conectan también. Y te pueden mirar medio raro si el vendedor no tiene idea de que eso existe. Entonces, este tipo de equipos que van entrando al mercado internacional y de a poco van llegando a la Argentina, también es necesario ir conociéndolos, porque el asunto es también la seguridad cuando uno va llegando a la casa. Porque uno puede decirle, bueno, cuando yo llego, sacale la llave y abrime la puerta, pero siempre y cuando no haya ningún otro ser humano que no sea conocido cerca mío, es decir, no vaya a hacer cosa que vaya apuntándome con una pistola para entrar a la casa. ¿Me entiende? Es decir, que no la abra en cualquier momento. ¿Y cómo detecta si es alguien conocido? Si soy yo con mi hijo, yo con mi esposa. Bueno, lo detecta muy fácil, igual que en las películas. La cámara te detecta cuál es la cara de cada persona. Sí, lo detecta, es así. Entonces, la seguridad se puede ver desde ese punto de vista muy, muy aumentada. Entramos al último tramo de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.3.
punto 7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Dejamos ya para el final de estos últimos minutos del programa un tema muy pesado que hay dando vuelta, que es el tema de C5N. Y ya lo hemos dicho varias veces, pero como para cambiar las voces, los personajes, la gente que habla sobre este tema, les voy a leer una nota del periodista Christian Sanz que se llama El derrumbe de C5N, : periodistas que no cobran y mentiras que caen. A continuación cito lo que escribió al respecto el periodista Christian Sanz. Nacido al calor de las operaciones políticas, lo cual recrudeció luego de que fuera adquirido por Cristóbal López, el canal C5N se convirtió en el ícono del antiperiodismo. Durante los años del latrocinio kirchnerista, allí solo hubo silencio y complicidad. Al mismo tiempo, se debió tolerar el ataque al periodismo honesto, a aquellos que solo hacíamos su trabajo de manera responsable. Los desaguisados de Amado Vudú, el choreo de Julio Devido, los vínculos narcos de Aníbal Fernández, el afano de Néstor y Cristina y tantas otras cuestiones oscuras todas ellas, fueron barridas bajo la oportuna alfombra por parte de C5N. Ello a cambio de una pauta multimillonaria que no se condecía con la audiencia del canal. Luego, cuando el macrismo llegó al poder, los periodistas salieron de su modorra y empezaron a acusar a diestra y siniestra con sus mugrosos dedos desde pedestales manchados por la corrupción. Es bien cierto que, en algunos casos, avanzaron en tópicos que merecían desnudarse, que involucraban a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, ello pronto se convirtió en un muestrario de extorsiones y operaciones políticas de baja estofa, en mentiras repetidas hasta el infinito para que parecieran reales, papelones como el de Santiago Maldonado que no hubieran sido posibles sin la eficaz mano de C5N. Los Roberto Navarro, los Gustavo Silvestre, los Víctor Hugo Morales y tantos otros operadores siempre disfrazados de periodistas, solo supieron obedecer las órdenes de su dueño, el oscurísimo Cristóbal López. No dudaron en hacerlo, jamás les tembló el pulso, aun cuando sabían que estaban vendiendo gato por liebre, a pedido de un delincuente de Altalaya. Ahora, cuando la pauta oficial escasea, cuando realmente C5N recibe lo que le corresponde por su gravitación en el aire mediático, la economía del canal flaquea y los periodistas han empezado a poner el grito en el cielo porque no les pagan sus salarios. ¿Qué esperaban aquellos que trabajaron para un tipo como López, que se robó 8.000 millones de pesos evadiendo impuestos al fisco, por lo cual hoy está preso? ¿Pensaron que con ellos Cristóbal sería diferente? Me encuentro lejos de ser solidario con quienes hoy lloran por no poder cobrar sus sueldos.
¿No es acaso este el precio de trabajar para un tipo como López, como ocurrió antes con otro ladrón como Sergio Spolsky, quien, nunca me olvido de recordarlo, se robó $3 millones de la AMIA cuando era tesorero? Como muchos otros colegas, he sido víctima de las operaciones de C5N, al igual que me ocurrió con CN23 e incluso con el programa 678, medio que ha apelado a las injurias más inverosímiles para intentar golpear mi credibilidad. Todo llega finalmente y C5N empieza a derrumbarse como un castillo de naipes. Era lo lógico, lo que debía ocurrir. Es innegable que hay quienes mastican vidrio, pero también es bien cierto que aquellos que lo hacen jamás lo tragan. Termina ahí la nota del periodista Christian Sanz, publicada en periodicotribuna.com.ar el día de antes de ayer, y que deja al descubierto algo que por ahí a algunos se le escapó. Hay un dato que se les está escapando, que ya hemos tratado varias veces en este programa, pero lo vuelvo a explicar. Cuando se habla de pauta publicitaria del gobierno, se está diciendo que el gobierno le paga a determinados medios por determinada cantidad de pasadas por avisos publicitarios del gobierno. Por ejemplo, cuando pasan habrán visto en televisión que hay gente que está comentando, por ejemplo, cuando va por rutas recién hechas, autopistas recién hechas, etcétera, lo bien que se está viajando, por ejemplo, ahora en comparación con lo que había antes. O cuando se anuncia, bueno, estamos terminando tal hospital o se inaugura tal escuela. Es decir, toda la información que el gobierno pueda tirar y que han visto que es muy poca la que sale en televisión, pero esa poca se paga. Ahora, como hay muchos canales de televisión, muchas radios, muchas revistas, muchos diarios, entonces, según las leyes vigentes, la pauta publicitaria se tiene que dar con relación a la cantidad de diarios que venden o el rating que tiene un programa o un canal de televisión. Entonces, si hay un canal de televisión que tiene un rating de 6 puntos y otro que tiene un rating de 1,5 puntos, al de 1,5 puntos le dan una pasada y al de 6 puntos le dan 6 pasadas. Entonces el otro cobra más porque tiene más pasadas de determinados avisos que dan los gobiernos, ya sea nacional, provincial o hasta incluso municipal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasaba que durante el kirchnerismo C5N recibía muchísima pauta publicitaria y de esa manera recibía ese canal mucho dinero y podía pagar sin mayor problema los elevados cachets de Silvestre, de Navarro, de Víctor Hugo Morales y otros más. Y también el sueldo de los operadores, los cameraman, la gente de administración. Pero cuando llega el Cambiemos al gobierno, empieza a bajar el costo, el gasto del Estado por el déficit, y se empieza a cumplir con lo que dice justamente la reglamentación vigente por la pauta publicitaria. ¿Y qué es lo que dice? Y bueno, que yo a C5N no le puedo dar 40 pasadas, le tengo que dar una, porque el rating de C5N es 1,5. Es decir, muy poca gente lo ve, entonces yo no le voy a dar 40 pasadas. Y entonces C5N empezó a recibir el dinero que debía recibir siempre.
como estaba sobredimensionado en cantidad de empleados y con contratos muy jugosos para pagar las operetas por parte de personas que se supone eran creíbles, y bueno, ahí tienen el resultado. Entonces ahora C5N recibe poco dinero, no puede pagar, porque no recibe el dinero necesario para poder solventar los sueldos. Lo mismo pasa con otras radios que eran utilizadas en forma partidaria para hacer difusión política y que ahora ese dinero no lo están recibiendo. Por eso es que leí la nota de Cristian Sanz como para escuchar otra voz, otra explicación desde otro punto de vista, como para enriquecer un poco lo que nosotros estamos diciendo y no escuchen siempre las mismas voces, para que vean que hay mucha gente que está tratando de explicar las cosas como son y que hay muchos que o no se informan o no les interesa informarse debidamente y entonces siguen diciendo pavadas. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Eso es lo que nos está pasando. Ahora, terminando el programa, vamos a volver sobre esos cuentos tan lindos que les estaba trayendo y que muchos de nuestros escuchas nos han agradecido justamente porque les gusta, con distintos mensajes, que les gustan justamente estos audios de cuentos cortos de grandes escritores argentinos. Ya les hemos dado a conocer a Manuel Mujica Lainez, otro cuento de Osvaldo Soriano también les dimos. Tenemos varios acá en nuestra biblioteca digital. Hoy les vamos a traer un cuento de Felisberto Hernández llamado La Pelota. Vamos a ver qué tal les parece. La Pelota, Felisberto Hernández. Cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa. Pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio, el trapo blanco del forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar, pero después resolvía dar 2 o 3 vueltas más.
En una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas, no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera, pero no lo conseguí. Cuando me cansé, se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo. Casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo. Pegarle a la pelota era lindo, pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén vi la pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado, pero cuando me la dio y jugué de nuevo me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza, la tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra y por último la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí, me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con la respiración. Y después yo me fui quedando dormido. Hermoso. Felisberto Hernández, La pelota. Si no se le escapó un lagrimón, anda ahí nomás, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros tuvimos pelota de ese tipo? Qué lindo. Recuerdos de nuestra infancia. Y en la pluma de Hernández se ve perfectamente bien algo que muchas veces parece como que hemos perdido, que es el valor de la ternura, de lo simple, de lo sencillo. Así éramos. Entonces el recuerdo no es en sí por la pelota de trapo. El recuerdo es sobre nuestros sentimientos de antes, la vida simple. Las cosas como eran antes. No solo los sentimientos, los valores. Que justamente es el tema con el que hoy comenzamos nuestro programa en lo que es el editorial de todos los días. Valores que los argentinos muchas veces parece que los hemos dejado de lado y en la incertidumbre de la historia que nos va aplastando, pareciera, en este país, en las urgencias de todos los días de resolver de cómo parar la olla, por ejemplo,
vamos olvidando sin querer, sin darnos cuenta, cosas que nosotros ya teníamos de antes, valores que nos enseñaron en nuestra casa. Y no solamente los valores, sino cómo sentir, cómo querer. ¿Qué es lo que llevamos dentro hoy que tanto nos duele cuando por ahí escuchamos un cuento como La pelota de Felisberto Hernández, que nos conmociona hasta lo más adentro que llevamos en el alma? Hermoso cuento. Y así vamos terminando la edición de hoy de Se Pudrió Todo. Nos vamos a volver a escuchar mañana a partir de las 17, esperando que tengan una linda cena en familia,